Mi nombre es Rubí Jennifer Cárdenas Sierra, matrícula 2221819 del equipo 2. A continuación presentaré el análisis sociológico del caso real del robo calificado con violencia, utilizando las perspectivas del funcionalismo. Introducción. El presente trabajo tiene como propósito analizar el caso real relacionado a un delito con robo calificado con violencia. A partir de diversas perspectivas sociológicas, el objetivo es comprender cómo este tipo de conductas delictivas impactan a la estructura social, así como el papel que desempeñan las instituciones encargadas de mantener el orden. Este análisis permite observar la interacción entre individuos sociales y Estado y cómo se estipulan los mecanismos de control social ante situaciones como amenazas de seguridad pública. A través del enfoque sociológico buscamos entender las causas, consecuencias y respuestas generadas frente a este tipo de delitos. En este caso corresponde el robo con violencia ocurrido en el sector 3 del Parque Fundidora. Una mujer fue interactuada por dos hombres que sujetaron por la espalda y la intimidaron y le arrebataron su bolso. La víctima logró activar el botón del pánico, lo que permitió que los responsables fueran localizados y detenidos por el grupo de G5. Desde la perspectiva funcionalista, cuyos principales representan son Emily Durkheim, Talcott Paxson y Robert K. Menton. Este hecho permite entender cómo ciertos delitos generan alteraciones en el orden social. El robo con violencia provoca organización, miedo colectivo y afecta la percepción de seguridad en la comunidad. Esta conducta representa fallas temporales dentro del sistema social como vulnerabilidad, normas compartidas que permiten la convivencia y pacífica. El funcionalismo también señala que distintas instituciones encargadas del orden como la policía, los cuerpos de emergencia, los mecanismos técnicos de respuesta inmediata intervienen para establecer el equilibrio. Las activaciones del botón del pánico y la rápida actuación del grupo G5 implican cómo en estas situaciones busca restaurar la estabilidad social. Así el sistema de seguridad no solo determina la responsabilidad, sino que también protege la población, reduce el miedo y mantiene la coherencia social. En mi conclusión, este análisis psicológico del robo con violencia demuestra que este tipo de delitos afectan a víctimas directas, sino que también generan miedo, desconfianza y percepción de seguridad social. Después del funcionalismo, observo que estos actos son ¿cómo se dice esa palabra? Disrupciones temporales del orden social, pero pueden ser atendidas mediante la intervención eficaz de las instituciones de seguridad. El caso muestra la importancia de los mecanismos de respuesta inmediata y de coordinación institucional para restaurar la estabilidad y reafirmar las normas sociales y mantener la convivencia. Este enfoque permite comprender la relevancia de la acción colectiva en la prevención de delitos y el orden y la construcción del orden social. Los principales autores que yo vi en mi curso de funcionalismo fue Emily Durkheim, padre de la sociología moderna basada en el pensamiento funcionalista. Talcott Parsons desarrolló la teoría del sistema social. Robert K. Menton explica funciones manifestas, latentes y la anomalía. Adiós. Aquí. Desde la perspectiva de la sociología de género, en este caso también puede analizarse como una manifestación de la violencia que enfrentan las mujeres en los espacios públicos. Aunque jurídicamente está clasificado como robo con violencia, la agresión contiene elementos que se relacionan directamente con la violencia contra la mujer. Entre ellos se encuentra la intimidación, la sujeción física por la espalda
y el hecho de que la víctima se encontraba sola en el momento del ataque, lo que incrementó su vulnerabilidad. Este enfoque sostiene que las mujeres son frecuentemente blanco de delitos debido a los estereotipos que colocan como víctimas fáciles o menos capaces de defenderse. Esta construcción social del género influye en la forma en que ciertos agresores seleccionan a sus víctimas, lo que demuestra que la violencia no se presenta únicamente como un acto aislado, sino como parte de una estructura social desigual. Además, este caso evidencia que las mujeres enfrentan un riesgo desproporcionado al transitar por la ciudad. Su seguridad depende de condiciones estructurales que en muchas ocasiones no garantizan ni una protección adecuada. La falta de iluminación, la insuficiente vigilancia y la persistencia de patrones culturales que normalizan la violencia contra las mujeres contribuyen a esta situación. La sociología de género permite identificar que incluso dentro de los delitos patrimoniales, como el robo, pueden encontrarse dinámicas de violencia de género. Por ello, este enfoque enfatiza la necesidad de fortalecer políticas preventivas, mejorar la infraestructura urbana y promover la cultura social que proteja a las mujeres y reduzca la desigualdad en los espacios públicos. Hola, mi nombre es Irán Manuel Cepeda Gurrola, mi matrícula es 214-1167, soy del grupo 2 y hablaremos sobre la teoría del conflicto marxista. Desde la teoría del conflicto, este caso de robo calificado con violencia puede interpretarse como una consecuencia directa de las desigualdades estructurales que existen dentro de la sociedad. Este enfoque sociológico, inspirado principalmente en Karl Marx, sostiene que la sociedad está dividida en grupos que compiten por el acceso a los recursos y que el crimen no es simplemente un acto individual, sino una manifestación de tentaciones sociales y económicas más profundas. En ese sentido, la conducta de los agresores puede estar relacionada con los contextos de marginación, pobreza, falta de oportunidades laborales o educativas, y entornos en los que la violencia se normaliza como un mecanismo para obtener recursos. Desde esta perspectiva, el robo no surge únicamente de una decisión personal, sino que está influido por estructuras sociales que generan desigualdad, frustración y exclusión. La teoría del conflicto plantea que los grupos con menor acceso al poder y a los recursos económicos muchas veces recurren a estrategias ilegales para sobrevivir o para intentar equilibrar, aunque sea de manera ilícita, la desigualdad distribución social. El delito entonces es interpretado como un síntoma de la lucha constante entre clases sociales y de la ausencia de políticas públicas que reduzcan la desigualdad. Además, este enfoque también señala que las instituciones como la policía o el sistema judicial suelen actuar en defensa de los grupos con mayor poder, estableciendo normas que mantienen y reproducen el orden existente. En el caso analizado, la respuesta inmediata del sistema de seguridad muestra cómo el Estado interviene para conservar el control social y proteger la propiedad privada, lo cual es un elemento central dentro de esta perspectiva teórica. En conclusión, desde la teoría del conflicto, el robo con violencia cometido contra la víctima no se entiende únicamente como un hecho delictivo individual, sino como una expresión de las tentaciones sociales derivadas de desigualdades estructurales que afectan a ciertos sectores de la población. Este enfoque permite analizar cómo la criminalidad está vinculada con la distribución desigual de poder, oportunidades y recursos dentro de la sociedad. Desde la perspectiva del interaccionalismo simbólico, el caso del robo clasificado ocurrido en el acceso 3 de Parque Fundidora se analiza a partir de los significados de las personas construyentes mediante sus interacciones cotidianas. Esta teoría sociológica vincula principalmente a George Herbert Mead y Herbert Bullman. Sostiene que los seres humanos no reaccionamos automáticamente ante las situaciones, sino que actuamos de acuerdo con los significados que atribuimos a los objetos, a las personas y a los acontecimientos. Aplicando esta perspectiva al caso, podemos observar que las acciones, tanto de la víctima como de los agresores, no son simples reacciones instintivas,
sino conductas basadas en símbolos aprendidos y compartidos socialmente. Por ejemplo, los agresores utilizan ciertos símbolos de poder, como el acercamiento por la espalda, la sujeción física y el lenguaje intimidante. Estos actos tienen un significado cultural muy claro: dominación, amenaza y control. Para ellos, estas conductas funcionan como herramientas para obtener lo que desean, porque en su entorno social, la violencia puede haber sido interpretada como medio legítimo para conseguir recursos o imponer autoridad. Estos agresores pudieron haber construido una identidad basada en experiencias previas, etiquetas sociales y roles que los otros les han asignado. Si en su contexto se les ha clasificado como problemáticos, peligrosos o delincuentes, es posible que dichas etiquetas influyan en su autoimagen y en sus decisiones. Esta situación se conoce como etiquetamiento y puede contribuir a que una persona adopte la conducta que la sociedad ya espera de ella. Por su parte, la víctima también interpreta la situación desde los símbolos previamente aprendidos. La forma en la que los agresores se aproximan, el contacto físico, el tono de su voz y la rapidez con la que lo someten son señales que culturalmente se relacionan con peligro, vulnerabilidad y riesgo. Estos significados influyen directamente en la reacción de la víctima: el miedo, el shock inicial, la necesidad de protección y la decisión inmediata de activar el botón de pánico. La víctima no solo experimenta un evento violento, sino que interpreta y reconstruye ese evento con base a su historia, su identidad y su comprensión simbólica a la violencia. El interaccionalismo simbólico también permite analizar las consecuencias del delito más allá del momento del asalto. Después de vivir una experiencia de violencia, la víctima puede modificar su percepción sobre el espacio público, llegando a considerarlo peligroso y poco seguro. Esto cambia su conducta futura, como evitar caminar sola o transitar por ciertos espacios. En este sentido, el delito se convierte en un hecho que redefine su interacción en el entorno. Además, la comunidad alrededor del Parque Fundidora también reconstruye esta situación mediante conversaciones, noticias y percepciones colectivas. Al difundirse el evento, surgen significados compartidos sobre la seguridad del área, generando cambios en la dinámica social del lugar. Esto demuestra que una sola interacción violenta puede impactar en la percepción y comportamiento de muchas personas, incluso de aquellas que no presenciaron directamente el hecho. En conclusión, desde el interaccionalismo simbólico, el robo clasificado no es únicamente un acto delictivo, sino un proceso complejo lleno de significados sociales. Los agresores actúan a partir de símbolos de poder y roles aprendidos. Las víctimas reaccionan conforme a símbolos de miedo y vulnerabilidad. La comunidad reconstruye el hecho dentro de un marco colectivo de interpretación. Analizar el delito desde esta perspectiva nos permite comprender cómo los significados, las etiquetas y las interacciones construyen las conductas humanas y cómo éstas influyen en la percepción de seguridad y convivencia dentro de la sociedad. Desde la perspectiva del control social, este caso de robo calificado con violencia puede analizar a partir de los mecanismos formales e informales que la sociedad utiliza para regular la conducta de las personas. Esta corriente sociológica explica que el comportamiento delictivo surge cuando los vínculos sociales y las normas que mantienen el orden se debilitan o se rompen. En el caso de los agresores, su decisión de cometer el robo refleja una falta de apego a las normas sociales y una ausencia de autocontrol. Esto puede estar relacionado con fallas en los procesos de socialización, la influencia de entornos delictivos o la falta de reglas claras en su contexto cotidiano. La conducta violenta que ejercieron contra la víctima evidencia que no, no internalizaron adecuadamente los valores y obligaciones sociales que previenen de este tipo de actos. Por otro lado, este enfoque también resalta la importancia de los mecanismos de control formal, como lo son la policía, los botones de pánico y los sistemas de vigilancia institucional. En este caso, la reacción inmediata de la víctima al activar el botón de pánico y la intervención del grupo G5 demuestran cómo operan estos mecanismos para contener conductas desviadas y restaurar el orden social. El arresto de los agresores confirma el papel del Estado en la regulación de comportamiento a través de sanciones, que funcionan como un mensaje únicamente preventivo para la comunidad. El objetivo del control social formal no es
únicamente castigar, sino también inhibir futuros delitos al reforzar las consecuencias de actuar fuera de la ley. En conclusión, desde el enfoque del control social, este caso evidencia cómo el delito surge cuando los vínculos normativos se debilitan como las instituciones sociales, familia, comunidad, seguridad pública y sistema judicial. Actúan de manera coordinada para restablecer el orden. Este análisis permite comprender que la prevención del delito depende tanto del fortalecimiento de los lazos sociales como de la eficacia de las autoridades para mantener la seguridad. Buenas tardes, mi nombre es Omar Chávez y pues mi intervención en este caso analiza desde el caso de la perspectiva de la sociología jurídica, que es una disciplina que estudia cómo las normas, las instituciones del sistema de justicia y las prácticas legales funcionan dentro de la sociedad y cómo influyen en la conducta de las personas, como dice el autor Auguste Comte. El caso que estamos analizando corresponde a un robo calificado con violencia ocurrida en el acceso 3 del Parque Fundidora. La víctima fue sorprendida por dos hombres que la sujetaron por la espalda, la intimidaron y le arrebataron su bolsa. Aunque no hubo arma de fuego, sí existió un uso evidente de fuerza física y psicológica. La víctima activó el botón de pánico y los responsables fueron rastreados y detenidos por el grupo G5. Desde la sociología jurídica, este hecho no se interpreta únicamente desde la descripción penal del delito, sino desde su dimensión social, cómo opera la ley en la práctica, cómo responde el Estado y qué tan efectiva es la protección institucional para garantizar la seguridad. Lo primero que analizamos desde esa perspectiva es la función social de la norma penal. El delito de robo calificado no solo castiga una conducta, sino que define qué comportamientos son inaceptables dentro de la sociedad y protege bienes jurídicos fundamentales, como es la propiedad y la integridad personal. La calificación de violencia tiene un papel importante, pues la ley reconoce que someter físicamente a una persona incrementa el daño social y el impacto emocional de la víctima. En este caso, el sistema jurídico actúa a través del botón de pánico y la intervención inmediata del grupo G5. Desde la sociología jurídica, este tipo de mecanismos se interpretan como herramientas del Estado para reforzar la confianza social en las instituciones. Cuando funcionan adecuadamente, como en este caso, se genera la percepción de que la ley realmente protege y protege a las personas, y no solo existen en el papel, pues. Otro elemento importante es que la sociología jurídica estudia la relación entre el delito y las condiciones sociales. Aunque la norma penal establece lo que está prohibido, la realidad muestra que ciertos delitos como el robo con violencia se presentan con mayor frecuencia en contextos donde existen desigualdades socioeconómicas, falta de oportunidades, precariedad laboral o ausencia de programas de prevención. Esto significa que, aunque el derecho penal sanciona el acto individual, las causas profundas del delito se encuentran en factores estructurales de la sociedad. También es relevante el análisis de la víctima. La sociología jurídica examina cómo el sistema legal protege o no protege a ciertos grupos. En este caso, la víctima era una mujer que caminaba sola, lo que abre la reflexión sobre la violencia en espacios públicos y sobre la necesidad de reforzar políticas de seguridad con perspectiva de género. Aunque la tipificación penal es robo calificado, el análisis sociológico muestra que también existen elementos de vulnerabilidad asociados al género. Finalmente, desde esta escuela se evalúa la eficacia del sistema de justicia, no solo por la detención de los responsables, sino por el proceso posterior, la denuncia, la integración de la carpeta, la valoración de pruebas, la clasificación del delito y las decisiones judiciales. Todo esto forma parte de un entramado social y legal que determina si la norma cumple realmente su objetivo de prevenir, sancionar y reparar el daño causado. Pues en conclusión, la sociología jurídica nos permite entender este caso como un fenómeno donde el delito, la víctima, la respuesta institucional y la estructura social interactúan. No basta con decir que se cometió un robo, es necesario analizar cómo la ley opera en la práctica, qué factores sociales influyen en la conducta delictiva y qué tan efectivas son las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad. Este enfoque integral nos ayuda a comprender el alcance real del sistema